Bueno, continuemos la clase. Habíamos quedado en esta diapositiva en que se explicó la formación de la cara ya definitiva con aspecto humano en, en la semana 12 como promedio, finalización del primer trimestre de la gestación. Aquí vemos una imagen de un bebé con su cara ya formada, sus manos firmadas y sus manos también con dedos bien formados. Esta es una ecografía 3D. Observen la formación. Estas ecografías describen a veces con mejor detalle los aspectos faciales. Bueno, en esta imagen vemos la formación de los paladares. El primer paladar que se forma es el paladar primario, por eso se llama así, que también se llama prolongación palatina medial. Este paladar se origina por inducción de células de la cresta neural que provienen de la parte media del prosencéfalo. La formación del paladar debe coincidir con la terminación de la fusión de las dos eminencias nasales mediales y la formación definitiva de la nariz. Ya el proceso maxilares se han aproximado lo suficiente, pero como les comenté, ellos nunca llegan a fusionarse, y de tal manera que allí se forman unas eminencias, ¿verdad? Perdón, unas prolongaciones que se llaman prolongaciones palatinas laterales. Esta es la palabra, prolongaciones palatinas laterales. Son estas que se ven aquí. Aquí la tenemos, prolongación palatina lateral. Y a partir de estas prolongaciones palatinas laterales se va a formar el paladar secundario. El paladar secundario entonces empieza a crecer hacia la parte media de la cavidad bucal. Para eso debe ir fusionándose primero con el paladar primario. Entonces fíjense que hay una serie de fisuras que deben ir cerrándose, así que el cierre empieza en estas dos regiones entre paladar primario y paladar secundario. Paladar secundario es la estructura que estoy mostrando aquí. O esta estructura va a formar el paladar primario y para unirse con el paladar primario. Perdón, esta estructura va a formar el paladar secundario para unirse con el paladar primario. Cuando se formó la nariz, que las prominencias nasales mediales se unieron, formaron el tabique, así que tenemos el tabique nasal. Después de formarse el tabique nasal, se origina entonces el paladar primario. En esta imagen observamos la lengua, la formación de la lengua, el tabique nasal y las prolongaciones palatinas laterales. En esta época de la gestación, ¿verdad?, aproximadamente la semana 9, la cavidad bucal, ¿verdad?, todavía no está completamente formada y la lengua debe disminuir, perdón, la lengua debe acomodarse en la cavidad bucal para que pueda las prolongaciones palatinas laterales proyectarse hacia la parte media. La imagen A vuelve a mostrar la lengua, la cavidad oral. Y esta es la región mandibular, ¿sí? Hasta que la región mandibular no se forme definitivamente y no crezca un poquito hacia en dirección caudal, la lengua no puede acomodarse bien. Cuando los procesos mandibulares terminen de formarse y la mandíbula termine de desarrollarse
de manera adecuada, entonces la lengua se acomoda en el piso de la cavidad bucal. Cuando sucede eso, entonces las prolongaciones palatinas laterales empiezan su proyección hacia la parte media para formar el paladar. Entonces, en esta imagen en D está mostrando cómo se efectúa el cierre entre paladar secundario y paladar primario. Y además, los dos paladares, ¿verdad?, o las dos membranas que van a formar el paladar secundario también deben cerrarse. Y el cierre es en el sentido antero-posterior. La imagen E nos está mostrando la proyección hacia la parte media de la cavidad bucal de las prolongaciones palatinas laterales para formar el paladar secundario, cuando la mandíbula ha terminado de formarse y la lengua se ha acomodado en el piso de la cavidad bucal. En la imagen en G, observen que las dos prolongaciones membranosas que forman el paladar secundario deben fusionarse entre sí y además deben fusionarse con el tabique nasal. Entonces aquí hay como tres tipos de cierre. Un cierre entre las dos membranas que formarán el paladar secundario y un cierre entre cada membrana y el tabique nasal. Al finalizar este proceso de cierre en la región posterior, el cierre del paladar secundario forma la úvula. La imagen a la derecha pues son imágenes de un feto humano que está mostrando este proceso. ¿Listo? Mostrando este proceso. Si la región mandibular no se ha desarrollado completamente y la lengua no se ha acomodado en la cavidad bucal, es posible que estas prolongaciones palatinas laterales no formen la úvula, el paladar secundario, y el niño nacerá con un paladar secundario hendido, pero que muestra la forma que tenía alrededor de la lengua. Es un paladar secundario en U. Generalmente estas malformaciones ocurren cuando existe escaso desarrollo del proceso mandibular, ¿verdad?, y eso se llama micrognatia. Entonces, en presencia de una micrognatia, la lengua no se acomoda y los paladares secundarios no se van a formar, ¿verdad?, creciendo hasta donde está el límite con la lengua. Por eso produce un paladar secundario en U. En otros casos, sí se forma. Entonces, las membranas del paladar secundario en formación suben la lengua. Y entonces vamos a ver en un niño un paladar secundario alto, que se llama ojival. Alto. Bueno, imagen de un niño que tiene, ya es una persona adulta, que tiene una úvula bífida. Es decir, que el cierre no se efectuó de manera completa. Otra malformación de la óvula es la óvula filiforme, en el cual produce una prolongación, ¿verdad?, como especie de cola, que llega inclusive hasta afectar, ¿verdad?, la epiglotis. Las manifestaciones clínicas de una óvula bífida generalmente es que al tomar líquidos pueden salirse por las fosas nasales, que no existe como un control adecuado entre esta región faríngea posterior y la parte superior del paladar secundario. Entonces, la abertura, la comunicación entre el paladar secundario y la región posterior de la faringe se llaman coanas. Si la úvula es filiforme, entonces puede dificultar la deglución. Inclusive la constante deglución puede erosionar la úvula filiforme
y producir trastornos inflamatorios. Vamos a explicar cómo se cierra el filtro. Inicialmente, después del cierre de las prominencias nasales mediales para formar el tabique, y al formarse ya definitivamente la nariz, las células de la cresta neural que vienen de la región del prosencéfalo migran y forman el paladar primario en esta región. Aquí dice mesénquima y debe formarse el paladar primario. Después de eso, las mismas células de la cresta neural forman el filtro, o sea, una masa de tejido mesenquimatosa sobre el paladar primario, para iniciar el cierre de los dos procesos maxilares. Así que el proceso maxilar de un lado y del otro lado se une con el filtro. Aquí se inicia el cierre. Como es sabido, esto está orientado por proteínas específicas que si por alguna razón estas proteínas están alteradas, entonces el surco no se va a formar, ¿verdad? Realizando una persistencia del surco entre un proceso maxilar y el futuro filtro. Entonces eso se llamará surco labial persistente, que sería el proceso anterior a la formación del labio hendido. Entonces estas son dos fisuras que también debe cerrarse entre prominencia maxilar y el filtro. Prominencia maxilar y el filtro. La imagen entonces nos está mostrando ya un bebé a las 10 semanas de gestación, cuando ya debe estar formado completamente la cara, en el cual de un lado no hubo el proceso de cierre entre el filtro y el proceso maxilar. De un lado puede ocurrir de un lado, puede ocurrir de ambos lados. Acuérdense que el filtro, cuando se forma sobre el paladar primario. Después de estar adherido al paladar primario, el filtro hace el proceso de unión de los dos procesos maxilares. Por eso las personas tenemos una depresión pues, en el labio superior. Ahora, yo coloqué esto aquí, concepto correcto es labio hendido, porque se sigue hablando del labio leporino, ¿verdad? Eso ya tiene más de 30 años que ya que los embriólogos han determinado de que esto no debe llamarse labio leporino, sino labio hendido. ¿Listo? Entonces, correcto es labio hendido. Si está de un lado, se llama unilateral. Si está de ambos lados, es labio hendido bilateral. Entonces, imagen si todavía es embrión, vean que no tiene la cara humana, entonces debe considerarse un embrión, ¿verdad? Aquí dice embrión de 51 días, donde ya se observa la falla en el cierre entre el filtro y el proceso maxilar de un lado, ¿verdad? Entonces esto se llamará labio hendido unilateral izquierdo, ¿verdad? Aquí colocaron labio leporino, ¿no? Es labio hendido unilateral, labio hendido. Entonces, en definitiva, hemos observado que existen otros cierres que efectuarse, ¿verdad? El cierre entre el proceso que forma el paladar secundario, de las dos membranas que forman el paladar secundario, el proceso de cierre entre estas membranas y el paladar primario, y el proceso de cierre entre el filtro y los dos procesos maxilares.
Entonces, las fisuras que deben cerrarse durante el proceso de formación de la cara, pues están aquí enumeradas, pues hay 7. La primera en cerrarse es la abertura fisura intermandibular, ¿verdad? Las fisuras que están entre los procesos maxilares y las prominencias nasales laterales. Hay 2 fisuras, una de cada lado. La abertura de las 2 premencias nasales mediales que deben aproximarse para formar la nariz. Y estas 2 prominencias van a formar el tabique nasal. Ambos surcos nasolagrimales también deben cerrarse. Hay niños que nacen con fisuras a ese nivel. Son raros, pero han visto. Cuando se va a formar la prolongación palatina media o paladar o primaria, cuando se forma la prolongación palatina media o paladar primaria, se forma el filtro. Y el filtro es el que une las 2 prominencias maxilares. Entonces que hay 2 cierres, ¿verdad? Si esta unión no ocurre, se forma el labio hendido. Las prolongaciones palatinas laterales que forman el paladar secundario, ¿verdad? Entonces, estas 2 membranas deben cerrarse, ¿verdad? Deben cerrarse e iniciar el proceso cerrando la fisura con el paladar primario. Entonces, son 2. El paladar secundario definitivo se forma por la aproximación de las membranas. Y estas 2 membranas se fusionan entre sí, entonces que hay un cierre de una fisura. Cada una de ellas con el tabique nasal, ahí hay 2 fisuras. Cuando se termina de cerrar las 2 membranas para formar el paladar secundario, se forma entonces la úvula. Entonces hay 2 malformaciones descritas con la úvula bífida y una úvula filiforme. Cuando estamos hablando de la formación del timo, la paratiroide, mencioné el síndrome de Giorgi. Síndrome de Giorgi que se produce por agenesia parcial o total del timo, que produce una inmunodeficiencia innata, ¿verdad? Innata, también puede cursar con úvula bífida. También les mencioné que uno de los síntomas de la úvula bífida es la salida de líquidos a nivel nasal, y es el motivo de consulta, ocasionalmente, el motivo de consulta. Bueno, ahora explicaremos brevemente cómo se forma el sistema ocular. Esta imagen pues ya fue mostrada cuando se estaba explicando la formación del tubo neural, la neurulación, donde se muestran unos surcos a nivel de la región futura encefálica. Esta región va a ser el diencéfalo. Y estos surcos se inician el día 23 de la gestación. El día 23 de la gestación, esta es la 4ª semana. En esta época, aquí hay un solo campo morfogenético. O sea, los mismos genes orientan la formación de ambos primordios del ojo o del sistema ocular. La imagen de la derecha nos está mostrando la región del rombencéfalo, la región del mesencéfalo, y aquí dice prosencéfalo. Prosencéfalo, saben que se divide en telencéfalo y diencéfalo. En el diencéfalo, entonces empieza a originarse estos surcos. Acá abajito vean los surcos. Esta es la parte interna de los surcos. O sea, estos surcos empiezan a formarse y se prolongan hacia las partes laterales. Esta región corresponde al telencéfalo, porque esta región corresponde al diencéfalo. Por eso coloqué la palabra aquí, diencéfalo y telencéfalo. Entonces los genes implicados en el desarrollo del sistema ocular están aquí abajito. El SHH, el PAS6, el PAS2.
Y estos genes son productos de inducción a partir de la notocorda, ¿sí? Y de la placa precordal. La placa precordal, que es un abultamiento celular sobre el endodermo, induce la formación de los campos oculares. Entonces hay dos campos oculares, aquí se muestra uno, aquí se muestra el otro. Posterior a esta semana, el desarrollo de los campos oculares se independiza. Si una lesión ocurrió durante este periodo del día 23 de un solo campo, la expresión clínica va a ser bilateral. O sea, expresión en ambos ojos, en ambos campos. Pero después de este periodo, de la semana cuarta, los campos se independizan, entonces las expresiones clínicas a nivel de las malformaciones oculares va a ser unilateral. En la formación del embrión en este periodo aparece la placoda del cristalino, que ya la habíamos mencionado. La placoda del cristalino está formada a partir del ectodermo. No sé qué es lo que se está mostrando aquí. Placoda del cristalino. Los surcos ópticos empiezan a prolongarse en sentido bilateral y empiezan a tomar esta forma que llaman forma de copa. Se llama copa óptica porque va a formar el sistema óptico. La profundidad externa de esta copa óptica va a contactar la placoda del cristalino y va a inducir en la placoda del cristalino una invaginación hacia adentro, que es lo que se está formando. Entonces digamos que son los primeros pasos para formar el sistema ocular. Este es un corte, ¿verdad?, del desarrollo embrionario de esa época. Tenemos la placoda del cristalino, que formó una invaginación. Esa invaginación se llama fobia del cristalino. Entonces, esta placoda está inducida por proteínas derivadas del ectodermo superficie. De la copa óptica, la parte interna de esta copa óptica se llama espacio intrarretiniano. ¿Sí? Esta es la capa interna de la copa óptica donde el cristalino se está introduciendo. Esta capa va a formar la retina. La retina. Y la capa de la copa óptica laterales van a formar el epitelio retiniano pigmentario de la retina. Estas dos capas deben fusionarse y queda este espacio que se llama espacio intrarretiniano. Este espacio nunca se cierra completamente. De ahí que por traumas, ¿no?, inclusive a veces tan sencillo como estar leyendo en un vehículo en movimiento, la retina puede desprenderse. ¿Listo? He visto muchos casos al respecto, ¿sí?, como a través de los años, inclusive de personas leyendo en un bus, ¿verdad?, se ha desprendido la retina. Una vez una persona que estaba haciendo un tratamiento para la calvicie, la vibración que produjo el tratamiento a nivel del cráneo produjo desprendimiento de la retina. Entonces la imagen de abajo es un dibujito que está tratando de representar el corte histológico. Bueno, la copa óptica, que se llama tallo óptico, ¿verdad?, y la invaginación de la placoda del cristalino para formar la fobia del cristalino. Entonces, en etapas posteriores, tanto la capa interna como externa de la copa óptica deben unirse para formar retina, ¿verdad?, y la esclerótica en la parte posterior
vean que la fóvea del cristalino se cerró. Aquí está la imagen de la derecha, como la fóvea del cristalino se cerró formando la vesícula del cristalino. Y se va introduciendo en la parte interna de la copa óptica, este proceso, para formar el sistema ocular. Están viendo aquí que al nivel de la capa interna de la copa óptica, que va a ser parte de la retina, se produce una inducción proteica, genes implicados en este proceso, y a partir del ectodermo va a formar los párpados. Tenemos párpado superior, tenemos párpado inferior. Listo. Ya después que se forma la vesícula de cristalino, vean que por inducción también de la esclerótica se va a formar la córnea. Bueno, entonces el párpado, habíamos dicho que el párpado se forma a partir de una inducción proteica a nivel de la esclerótica. Entonces, esto lógicamente, todas estas cosas, todos estos procesos están orientados por genes. Si hay mutaciones génicas o si hay mutaciones en la formación de las proteínas, puede haber alteraciones. Entonces, la imagen que acabé de mostrar, que ya pasé, vemos cómo los párpados no se formaron de manera completa. Cuando hace falta una porción de una estructura, eso se llama coloboma. ¿Listo? Aquí tenemos coloboma de los párpados superiores. ¿Listo? Hay coloboma de los párpados inferiores. Cuando, por ejemplo, no hay cierre completo de la cavidad de los labios, a lo largo de los labios para formar la boca, ¿verdad? En las regiones laterales hay aberturas que se llaman colobomas de las comisuras labiales. Este bebé, además de tener coloboma de los párpados superiores, vea que tienen una nariz pequeña y tiene filtro alargado. Si ustedes pasan una línea vertical a lo largo de las alas de la nariz, observan que la boca está incluida en esa línea. Lo que quiere decir que este bebé tiene una boca pequeña. Esto se llama microstomía. Microstomía. La microstomía se mide de esa manera. Unas líneas verticales a través de las alas de la nariz, ¿verdad? Y si la boca queda incluida, la boca no sobrepasa esas líneas, ¿verdad? Se llamará microstomía. Entonces, estas imágenes están mostrando como un resumen de los cierres, ¿verdad? Tenemos el labio, ¿verdad? El paladar primario, que es el que llaman paladar duro. El paladar secundario, pues, que se llama paladar blando, la úvula. Este es el proceso normal. Aquí muestran la úvula hendida. Es un proceso que se forma porque no hubo cierre completo de las dos membranas que forman el paladar secundario. En C está mostrando que no hubo cierre entre una membrana que forma el paladar secundario y el tabique nasal. Y lógicamente que tampoco hubo cierre entre las dos membranas que forman el paladar secundario. Entonces eso se llama hendidura unilateral del paladar secundario. La imagen en D está mostrando que no hubo cierre de las dos membranas del paladar secundario con el tabique nasal. Entonces será una hendidura bilateral del paladar secundario. Aquí sí hubo cierre entre el paladar primario y los paladares secundarios. Imagen que muestra que no hubo cierre entre el paladar secundario, ¿verdad?, de un lado con
el paladar primario de ese lado. Entonces, esta es una hendidura, ¿verdad? Paladar primario y paladar secundario. Y además, la imagen está mostrando que no hubo cierre entre el filtro y el proceso maxilar de este lado. Entonces, en este caso, es una hendidura, ¿verdad?, que compromete esta unión. Entonces, este pacientico tendrá un labio hendido, ¿verdad?, con paladar primario y secundario hendido. Este es de manera unilateral. La imagen en F está mostrando el mismo proceso de manera bilateral, ¿verdad? Labio hendido bilateral con paladar primario, ¿verdad? ¿Verdad? Hendido por no unión con los procesos del paladar secundario. Y la imagen en H está mostrando, pues, prácticamente que no hubo unión. Aquí no está mostrando otra fisura, y es la fisura que hay entre el proceso maxilar y las provenencias nasales laterales. Aquí también hubo una fisura, pues, que tenía que cerrarse. Entonces uno puede ver en un recién nacido cualquiera de esas fisuras. Entonces, la teoría es que cuando existen estas fisuras, ¿verdad?, que permanecen, es porque hubo defectos en la migración de las células de la cresta neural. Las células de la cresta neural que intervienen en estos cierres aquí vienen de los arcos faringios primero, ¿verdad?, o el primer arco faringio, ¿verdad? Y las células de la cresta neural comprometidas en este cierre del filtro y de la formación del paladar primario provienen de células de la cresta neural asociadas al prosencéfalo, cuando se cerró el tubo neural a nivel del prosencéfalo. Debió formarse las columnas de células de la cresta neural para empezar a ejercer su función, ¿verdad? Posiblemente cuando existen estos procesos o hay mutaciones en los genes que tienen que ver con la producción de proteína a nivel de las células de la cresta neural, ¿verdad?, o hubo anomalías en su formación cuando se cerró el tubo neural. Pero también acuérdense que el tubo neural en esa región se vuelve a abrir para formar el techo ependimario y para que se creen los plexos croideos que van a generar el líquido ventricular a nivel de los ventrículos laterales. A este nivel del paladar primario se forman los incisivos superiores, son 4. Los incisivos superiores también están implicados en su desarrollo por acción de las células de la cresta neural, que tienen que ver con la formación del filtro. Son en definitiva las células de la cresta neural que vienen del prosencéfalo están implicadas en la formación del paladar primario, de los incisivos asociados y del filtro. Y también les mencioné que esas células bajan para formar las válvulas cardíacas. Bueno, vamos a continuar. Vean este casito. Este caso fue también de nuestro hospital, ¿verdad? Entonces vamos a describir lo que vemos. Fisura nasal maxilar, ¿está?, que no se cerró de ambos lados. Parece tener, ¿verdad?, la presencia de filtro, parece tenerlo, ¿verdad?, aquí un filtro, pero no se cerró entre el filtro y los procesos, ¿verdad?, maxilares. Aunque no se aprecia bien, ¿verdad?, no hubo cierre entre las dos membranas del paladar secundario. Hubo cierre. El niño no tiene párpados, lo que indica que la inducción a partir de la esclerótica falló del endodermo.
Y el niño hizo una hidrocefalia expansiva en 48 horas. El niño murió, creo que fue el tercer día que murió. Entonces aquí reza, no hubo cierre de las fisuras que forman la cara. Prácticamente está comprometida la mayoría de las fisuras, ¿verdad? No hubo cierre. Uno de pronto como impresión diagnóstica puede poner labio hendido bilateral, eh, paladar secundario hendido bilateral, ¿verdad? Pero yo creo que lo mejor es describir que no hubo cierre de esta fisura que se miente. Ahora, ¿por qué se produciría estas grandes malformaciones? Entonces, lo más probable es que las células de la cresta neural, ¿verdad?, no intervinieron, no hicieron su función, porque ellas son las que tienen que ver con la formación, con el cierre de esta fisura. ¿Por qué presentó hidrocefalia? Entonces, si tenemos la hipótesis de que las células de la cresta neural no hicieron la función, es porque posiblemente no se cerró realmente el tubo neural a nivel del prosencéfalo. Eso es una hipótesis, ¿verdad? Eso hay que demostrarlo, no se cerró, y entonces las columnas de la célula de cresta neural no se formaron de manera adecuada, entonces no hicieron la migración. ¿Por qué el bebé hizo la expansión hidrocefálica posterior al nacimiento? Porque él se desarrolla en el líquido amniótico. Posiblemente, eh, como estaba dentro de un medio ambiente líquido, ¿verdad?, hubo un equilibrio osmótico que impidió que la hidrocefalia se presentara antes de nacer. Después del nacimiento, la hidrocefalia se presentó. Lastimosamente, a este bebé no se le hizo estudio. También murió muy pronto. Ustedes saben muy bien que las entidades de salud demoran para dar las órdenes, ¿verdad? Lastimosamente, necesitaba una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico. Bueno, entonces se muestra para que vean ustedes cómo puede presentarse el no cierre de esta fisura. La patología se llama fasciosquisis, o sea, abertura de la cara. Como se salieron los hemisferios cerebrales, se llama encefaloceles frontonasal. ¿Qué hubo aquí? No hubo formación de la sutura metópica. Este es el hueso frontal, el otro hueso frontal, ¿verdad? Los procesos maxilares, pues, no se aproximaron. Aunque aquí parece verse, ¿verdad?, la mitad de la nariz. Entonces, no se aproximaron las prominencias nasales mediales, no hubo formación del tabique. No se observa filtro. Posiblemente, pues, lógicamente que por la presencia del hemisferio cerebral. Pero miren que sí hay formación del proceso mandibular. El proceso mandibular se formó y se cerró. Entonces el problema ocurrió fue en la aproximación, ¿verdad?, de los huesos frontales, de las prominencias nasales mediales y la aproximación de los procesos maxilares. Esto no es un defecto de cierre del tubo neural, sencillamente es un defecto de la aproximación, ¿verdad?, del hueso frontal y de las otras estructuras. Entonces por allí sale el encéfalo. Entonces es un trastorno de migración de las células de cresta neural al cerrarse el prosencéfalo, fasciosquisis. Entonces, como sabemos ya que la cara se forma por aproximación de todos estos procesos, de los procesos que surgen de las placolas nasales, de los procesos que surgen de la formación del sistema ocular, en una aproximación, que aquí debe haber aproximación de los huesos frontales y formar la sutura, ¿verdad? Esta patología, cuando no existe la aproximación completa, se llama displasia frontonasal. Entonces hay diferentes
eh, diferentes grados de aproximación. Miren ustedes aquí, lógicamente que aquí esto es un hipertelorismo ocular clásico. Vean cómo quedó la depresión en la parte media de la nariz, que no se aproximó completamente. ¿Verdad? Estos bebés tienen lógicamente boca grande. En este se nota claramente. Y también se muestra la displasia en la aproximación de los dos procesos nasales. Esta otra imagen muestra prácticamente una nariz bífida. ¿Listo? Gran hipertelorismo. Y aunque parece que hubo formación de filtro, realmente la falta de aproximación muestra esta cavidad. Como hay formación del filtro, uno puede decir que esto es un coloboma en el filtro. Bueno, cuando la aproximación es exagerada, mucho más que sobrepasa lo normal, se forma un hipotelorismo. Y a veces es tan exagerado que forma una sola nariz, que se llama narina única, o sea, una nariz con una sola fóvea, ¿verdad? Nasal, se llama narina única. Hay otros casos en que no se forma una placoda nasal y el bebé nace con la mitad de la nariz. O sea, es como si ustedes vieran esta imagen y hiciera una parte de la mitad de la nariz. Entonces tenemos como malformaciones displasia frontonasal, ¿verdad? Tenemos nariz única, ¿verdad? Con una sola fobia, y tenemos ausencia de la mitad de la nariz, ¿verdad? No tenemos imágenes al respecto. Yo he visto dos casos de displasia frontonasal severa, en la cual esta partecita, esta mitad de la nariz está por aquí, la otra está por acá, y todo esto es una zona plana, ¿verdad? Lógicamente con una gran macrostomía. He visto casos así, he visto ya dos casos así, ¿verdad? Zona plana. Vamos a explicar por qué coloca esto. Esta es la trisomía 3. Se caracteriza por tener labio hendido. Puede ser unilateral o bilateral. Este bebé tiene polidactilia en las manos. Además, los dedos de las manos están acomodados de tal manera de que el segundo dedo se coloca sobre el tercero y el quinto sobre el cuarto. Es una mano típica que sucede en la trisomía 13 y la 18. Ustedes intentan abrir esos dedos y se vuelven a acomodar de la misma manera. Y este bebé también tiene un leve omphalocele. ¿Listo? Entonces este es el cuadro típico o cuadro clásico de la trisomía 13. ¿Listo? Labio hendido, manos en la posición descrita y un omphalocele. La trisomía 13 tiene un promedio de vida de 2 a 3 meses. Esta es una holoprosencefalia. Entonces aquí dice o trisomía 13. Lo que pasa es que la trisomía 13 puede presentarse así, como una holoprosencefalia. Entonces cuando uno ve un niño con estas características de holoprosencefalia, uno pone en el diagnóstico 1, holoprosencefalia, 2, trisomía 13. Hay que ordenar un cariotipo para determinar el diagnóstico definitivo. Tiene microstomía. Esto fue una aproximación exagerada. Ya explicaremos qué es la holoprosencefalia. Una aproximación exagerada. Que la nariz se fusionó, ambas prominencias de la nariz se fusionaron y se elevaron. Esto se llama probóscide. La probóscide corresponde a la nariz. Y ambos procesos oculares se fusionaron, formando un solo ojo, que es lo que uno llama ciclopía. También tenemos malformaciones de la oreja. Cuando
vimos la formación de las amígdalas, del timo, de las paratiroides. Se me olvidó mencionar de que la oreja se forma por prolongación, ¿verdad?, externa del borde inferior del primer arco faringe con el borde superior del segundo arco faringe para formar las orejas. La parte anterior de la oreja tiene la influencia del primer arco faríngeo y la parte posterior tiene influencia del segundo arco faríngeo. Así que unos apéndices preauriculares dicen que el problema ocurrió en el primer arco faríngeo y unos apéndices postauriculares dicen que el problema ocurrió en el segundo arco faríngeo. De todas maneras, aquí hay una manifestación de anormalidades a nivel de los arcos faríngeos, primero y segundo, para formar la oreja. La holoprosencefalia tiene estas subdivisiones: alobar, semilobar, lobar. En la lobar los hemisferios cerebrales no se dividen, entonces es un solo hemisferio cerebral, por lo tanto habrá un solo ventrículo. La sinología es la que mostré en la diapositiva anterior, ¿verdad? Un ojo único, ciclopía. Ausencia de las comisuras, que son las estructuras neuronales que unen ambos hemisferios cerebrales. Como hay un solo hemisferio cerebral, pues no hay comisuras. ¿Listo? Es decir, no existe la división entre ambos hemisferios. La holoprosencefalia alobar presenta probóscide, microstomía, y también presenta malformaciones renales. En la semilobar, un solo hemisferio cerebral se halla en la región anterior y la región posterior sí tiene la división entre los dos hemisferios. Otros signos que tiene la semilobar es que, lógicamente, tienen hipotelerismo, microftalmía o anostalmía, labio y paladar hendido. Y en la lobar hay pocas regiones fusionadas, sobre todo a nivel frontal. Listo. Y signos semejantes al anterior. Bueno, este es el cuadro clásico que se muestra en las imágenes. La semilobar y lobar, pues, no es que tengan un buen pronóstico, pero son niños viables, ¿no?, cuyas anomalías a nivel faciales pueden ser corregidas quirúrgicamente, de una manera, digamos, no totalmente adecuada, pero que sí mejora el aspecto de los bebés. Aquí observamos, pues, una gran macrocefalia. Se produjo por hidrocefalia, ¿verdad? Niño con hidrocefalia grave. Dado que las suturas craneales no se han cerrado, la presión de líquido cefalorraquídeo acumulado provocó el agrandamiento de la cabeza y el adelgazamiento de los huesos del cráneo y de la corteza cerebral. Entonces, este bebé falleció, así quedaron sus hemisferios cerebrales, ¿verdad?, adelgazados por la compresión del aumento del líquido ventricular. Entonces, la hidrocefalia es el aumento del líquido ventricular. Si las suturas no se han cerrado, produce una gran macrocefalia. ¿Listo? Si las suturas ya se han cerrado, pues se produce síntomas como cefalea intensa, problemas oculares, problemas de incoordinación motora, ¿verdad? Y lógicamente que la manifestación, cuando las suturas se han cerrado, la manifestación es por la comprensión de los hemisferios cerebrales mucho más notoria o se presentan de manera temprana. Bueno, ¿por qué se produce la hidrocefalia? El líquido ventricular se forma en los ventrículos laterales. Cada hemisferio tiene su ventrículo. Entonces hay plexos coroideo en la base de los ventrículos. Se forma en el tercer ventrículo, en los plexos coroideos que están en el techo del tercer ventrículo, líquido ventricular. Entonces el líquido ventricular de los ventrículos laterales pasa al tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares, que también se llaman agujeros de Monro.
Luego el líquido ventricular, el tercer ventrículo, pasa al cuarto ventrículo a través de este túnel, de este canal que se llama acueducto de Silvio. En el cuarto ventrículo hay unos agujeros que se llaman de Lucas-Mayendi. Así que el líquido ventricular pasa a través de esos agujeros al espacio subaracnoideo, y es cuando empieza a llamarse líquido cefalorraquídeo. El líquido ventricular también pasa directamente pues, al conducto central de la médula espinal. ¿Por qué se produce una hidrocefalia? La primera etiología es porque hay una obstrucción. Si la obstrucción ocurre en los agujeros interventriculares, pues solamente habrá hidrocefalia de los ventrículos laterales. Si la obstrucción ocurre por una estenosis del acueducto de Silvio, por tumores y masas que comprimen este canal, entonces habrá una hidrocefalia que compromete ventrículos laterales y tercer ventrículo. Listo. Y si la obstrucción compromete los agujeros del cuarto ventrículo, pues habrá una hidrocefalia generalizada. Otros mecanismos de obstrucción consiste cuando hay un mielomeningocele. Cuando hay mielomeningocele, la médula sale y produce obstrucción a nivel del canal medular. Por eso los mielomeningocele a nivel cervical y torácico superior producen hidrocefalia. Hay otra obstrucción que se produce porque el cerebelo, digamos que se desliza a través del agujero occipital. Y la mayoría de este problema ocurre porque el hueso occipital presenta una malformación en su ángulo de inclinación. Su ángulo de inclinación es, digamos, es más agudo, perdón, más obtuso, y empieza a descender el cerebelo por esto. Y esto se llama malformación de Arnold-Chiari. Un mielomeningocele a región cervical y a nivel torácica también puede, digamos que jalar el cerebelo y producir la malformación de Arnold-Chiari. La otra etiología de la hidrocefalia es que los plexos coroideos presenten un adenoma, entonces habrá hiperproducción de líquido ventricular. Y por último, el líquido ventricular pasa nuevamente a la circulación sanguínea a través de las vellosidades aracnoideas que se hallan en el espacio subaracnoideo. Entonces, cuando existe alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, también se produce hidrocefalia. Entonces, la hidrocefalia se causa por obstrucción, ¿verdad?, por hiperproducción del líquido a nivel plexocoroidal o por alteraciones en la reabsorción a nivel de las vellosidades aracnoideas. Imagen que está mostrando la ausencia de filtro, ¿verdad? Parece tener la ausencia del paladar primario, no se nota bien. ¿Por qué razón parece? Porque es que el ala de la nariz está hundida. Listo. Cuando se unen las dos prominencias nasales mediales forman el tabique. Y el tabique se apoya en el paladar primario. Si no hay paladar primario, pues la nariz se hunde. Mire el caso en C. Paladar primario, filtro, nariz que se observa, digamos, en posición normal, ¿verdad? No hubo fusión del filtro con los dos procesos, ¿verdad?, maxilares. Entonces esto es labio hendido bilateral por falta de unión de esta fisura. Por la presencia de la nariz en forma erecta, y aquí también se ve, pues sabemos que tiene paladar primario. Para saber si tiene paladar secundario hendido, pues habrá que observar la cavidad bucal, ¿verdad?, que aquí parece apreciarse, pero en la imagen en realidad no distingue bien los procesos. Listo. Este es el filtro, parece ser el filtro, ¿verdad?
pero tiene la nariz hundida, lo que quiere decir que posiblemente no hubo desarrollo del paladar primario, pero sí parece ser el filtro. Entonces la hendidura está de un lado, labio hendido unilateral. No se observa bien el paladar secundario. ¿Listo? Miren la posición de la nariz, aquí se observa claramente paladar primario con el filtro, el no cierre de esta fisura, entonces el labio hendido bilateral. ¿Por qué no debe llamarse labio leporino? Porque el labio leporino es el labio de los leones, de la liebre. Para que un bebé tenga labio leporino, su forma debe ser así, como la de un león, ¿verdad? O sea, debe prácticamente haber como un coloboma a nivel del filtro y que tenga esta forma. Listo. Aunque el aspecto del labio leporino en bebé se ha descrito, pues yo nunca he visto este caso del labio leporino en bebé, y les comento que los labios hendidos son frecuentes, son bien frecuentes. Hay buenos estudios a nivel de genética donde lo relacionan con antecedentes familiares, genes heredados, inclusive como las células de la cresta neural que vienen del prosencéfalo originan el paladar primario, también originan los incisivos. El resto de dientes en la cavidad bucal vienen del primer arco faríngeo, de células de la cresta neural del primer arco faríngeo. Cuando ustedes leen los libros de embriología, eh, con respecto a las células de cresta neural, describen qué forman los ganglios espinal sensitivos, qué forman los melanocitos, qué forman los odontoblastos. Así que los dientes, ¿verdad? La gran mayoría vienen de células de la cresta neural del primer arco faríngeo. Los incisivos superiores vienen de células de la cresta neural relacionadas con el prosencéfalo. Inclusive hay antecedentes familiares en historia del labio hendido donde hay agenesia de incisivos. O sea, se ha reportado agenesias de incisivos, de uno o dos incisivos superiores, en familias donde hay labio hendido bilateral. Listo. Cuando uno ve un labio hendido, uno tiene que mandar en ese recién nacido una ecografía transfontanelar para buscar alteraciones en la línea media del prosencéfalo. Y tiene que mandar una ecografía cardíaca para investigar anomalías de las válvulas cardíacas, porque esto constituye un solo campo morfogenético, línea media del prosencéfalo. Formación de filtro en el paladar primario y válvulas cardíacas constituyen un solo campo morfogenético. Síndrome de primer arco, ¿verdad? Tiene micrognatia. Como está hacia atrás, se llama microretrognatia. Tiene cuello corto, aquí no está descrito, cuello corto. El cuello corto significa dos anormalidades en el proceso de formación. Que hubo problemas en la unión entre el segundo arco faríngeo y el sexto arco faríngeo para formar el cuello. O que hace falta una vértebra cervical, es lo que significa cuello corto. Aquí tenemos una leve deformidad, ¿verdad? En la parte posterior de la oreja. La parte posterior de la oreja tiene la influencia del segundo arco faríngeo. Entonces tenemos segundo arco faríngeo y cuello corto. Entonces lo más probable es que existió un problema a nivel del segundo arco faríngeo, ¿verdad? A nivel de la formación de sus proteínas. Y hay un apéndice preauricular, pues, que está diciendo el compromiso del primer arco faríngeo. Tiene un defecto en la mejilla. ¿Listo? En esta partecita existe, digamos, el proceso de unión entre un mecanismo de unión entre el proceso maxilar y el proceso mandibular. Y se ve claramente que tiene una gran boca. Mira,
hasta dónde llega, macrostomía. No sabemos si es porque no se cerraron las comisuras externas por un defecto en la formación, lo que indica que tiene un coloboma, tiene filtro alargado. Bueno, aquí en los libros aparece como síndrome del primer arco, pero por las manifestaciones del bebé podemos decir que aquí no solamente hay compromiso del primer arco, sino también del segundo arco. Hay un síndrome que se llama síndrome de Rowan, que tiene una microretrognatia severa. En ese caso la lengua no se acomodó y el bebé presenta paladar secundario, hendido en U. El síndrome del cromosoma X frágil, que realmente debe llamarse síndrome de Martin-Bell, porque el X frágil no produce la patología, se caracteriza especialmente por orejas grandes. Dice, su hermana de 6 años de edad también presenta este síndrome. Padece de incapacidad leve para el aprendizaje y características semejantes con cara alargada y orejas prominentes. Eso es lo que se describe. Cara alargada, algunos describen como tiene esta niña, ¿verdad? Mandíbula grande, o sea, una leve macrognatia, ¿verdad? Pero en realidad la característica típica son orejas grandes y levemente antevertidas. Y además de que tienen problemas de aprendizaje. Son niños que generalmente difícilmente llegan a un quinto grado, ¿verdad? Luego en el varón, en la edad adulta, en la pubertad, presenta macroorquidismo. O sea, aquí lo que tenemos que ver solamente es la malformación de las orejas. El síndrome fetal por hidantoína. Esta paciente tiene una nariz pequeña, un filtro alargado, no tiene macrostomía, pero sí tiene una macrognatia, orejas grandes, antevertidas y cejas arqueadas. ¿Listo? Que dice que tiene nariz corta, filtros largos, ¿verdad? Problemas de aprendizaje. Todos los niños que nacen con este síndrome por el uso de la hidantoína tienen problemas de aprendizaje. Esta fascia también se presenta en el síndrome del alcohol fetal, ¿verdad? Los bebés del síndrome del alcohol fetal también tienen problemas de aprendizaje. Y aquí tenemos una hipoplasia de dedo, una braquiodactilia severa, ¿verdad? También de un bebé, de una madre que tomaba hidantoína durante la gestación. Entonces aquí tenemos las suturas y la fontanela. La metópica, que separa los huesos frontales, la fontanela anterior, los parietales con la sutura sagital, la sutura coronal que separa los parietales de los frontales, la fontanela posterior, el hueso occipital, ¿verdad? La sutura lamboidea que separa el occipital de los parietales. ¿Listo? Esta región del cráneo, frontales, parietales y la región superior del occipital se forma por osificación intramembranosa. O sea, primero existe una condensación del mesénquima y luego pasa a la osificación definitiva. La parte basal del occipital es de osificación endocondral. O sea, primero ocurre la condensación del mesénquima, luego aparecen los centros de formación del cartílago y luego aparecen los centros de la osificación. Son dos modelos. Cuando ya cránea, falta es la parte superior del occipital, los parietales y los frontales. O sea, el problema de la cránea es sencillamente un problema en la condensación del mesénquima para formar los huesos del cráneo. Lógicamente que esto tiene inducción de genes que tienen relacionados con, inclusive con el tubo neural y con la notocorda.
Listo. La craneal, digamos que si se habla que tiene que ver con el tubo neural, no es porque el tubo neural no se haya cerrado, sino que posiblemente la inducción génica entre la relación tubo neural notocorda no fue adecuada y no se inició la condensación del mesénquima. Bueno, la fontanela posterior y las anterolaterales o esfenoideas, que son estas aquí, se cierran a los 2 o 3 meses, pero permanecen durante años como suturas. Las posterolaterales o mastoideas desaparecen al final del primer año. La anterior desaparece al final del segundo año. La metópica se cierra a los 8 años. El resto de suturas se cierra durante la vida adulta. Los libros de embriología describen que las suturas terminan de cerrarse aproximadamente a los 40 años. Si el cierre de esta sutura es prematura, si ocurre antes del tiempo genéticamente programado, se producen las craneosinostosis. Aquí están las craneosinostosis. Caspocefalia, que tiene que ver con la sutura sagital, la barquecefalia con la coronal, trigonocefalia con la metópica, la plagiocefalia, que es una craneosinostosis unilateral. Si es anterior, compromete la mitad de la sutura coronal. Si es posterior, corresponde una de las lamboideas. ¿Listo? Esta clasificación es de los cubanos y no solamente está aceptada por la Escuela de Medicina de Cuba, sino en otras partes del mundo ya se está aceptando esta clasificación, ¿verdad? Tanto así que el título del artículo dice presentación de una nueva clasificación integradora de las formaciones craneofaciales. ¿Cuál es la etiología? Es una dismesenquimosis, o sea, un problema en la condensación del mesénquima, la primera parte para formar los huesos del cráneo. Entonces, la craneosinostosis es una dismesenquimosis. ¿Listo? Y observen que aquí está el meningocele, el encefalocele y la meroanencefalia. Dice que estos procesos se forman por craniosquisis. ¿Listo? Craniosquisis. Ya algunos artículos dicen que estas malformaciones no se producen porque haya defectos de cierre del tubo neural, sino que el proceso se presenta posterior al cierre del tubo neural, ¿verdad? Por alteraciones en la osificación mesenquimatosa que produce defectos óseos, y esos defectos óseos se llaman craniosquisis. Entonces, la craniosquisis, por un cierre prematuro de la sutura metópica, pues da esta forma del cráneo. Miren, aquí está el triángulo. Por eso se llama trigonocefalia. ¿Listo? Cuando hay defectos, hay craneosinostosis de la sagital, produce una forma que se llama escafocefalia. Miren cómo está descrito aquí. Cabeza estrecha, más ancha en la región frontal que en la región ¿qué? Occipital. Escafocefalia. La plagiocefalia se produce, ¿verdad? O porque no hubo cierre prematuro en la mitad de la coronal o en una de las lamboideas, pero se llama la posterior es hemilamboidea. Esta es la mejor manera como que de observar las craniosinostosis. En la plagiocefalia, un diámetro oblicuo es mayor que el otro. O sea, si usted mide esta línea recta, debe ser mayor que una que coloque en el otro diámetro oblicuo, plagiocefalia.
turricefalia, craneosinostosis de la coronal y la sagital, ¿verdad? Esta malformación también se conoce como oxicefalia, ¿verdad? Oxicefalia, ¿verdad? Esta turricefalia produce, si usted coge el metro y mide el perímetro cefálico en esta región, pues te va a dar una microcefalia, ¿no? Entonces, esto como un resumen, esta es la cabeza normal. Observen, miren que el diámetro posterior es mayor que el diámetro anterior, ¿verdad? Y existe una medida desde la región frontal a la región occipital. Si esta medida está disminuida, entonces se llama braquicefalia. Y aquí observen la plagiocefalia, pues con los dos diámetros oblicuos. Vean que este diámetro es mayor que el otro. Bueno, entonces estos son las cráneos sinostosis. Un bebé con microcefalia, ¿verdad? Producto de la craneosinostosis de todas las suturas. La microcefalia, eh, la impresión diagnóstica es cuando usted mide perímetro cefálica y tiene un diámetro menor de 2 divisiones estándar, teniendo en cuenta el percentil 50. Y la macrocefalia, cuando el diámetro del perímetro cefálico es mayor de 2 divisiones estándar, teniendo en cuenta el mismo percentil. ¿Sí? Miren el aspecto de este bebé. Tiene macrocefalia. Ha permitido el crecimiento del hemisferio cerebral, así que el bebé tiene capacidad intelectual normal, capacidad de asimilar el medio ambiente y procesarlo. En cambio, esta bebé con microcefalia no permitió que los hemisferios cerebrales crecieran de manera adecuada. Así que esta bebé tiene problemas de capacidad cognitiva. ¿Listo? Además de eso, a pesar de que tiene una gran mandíbula, ¿verdad? Presenta protrusión de la lengua. Se supone que cuando hay protrusión de la lengua, o es porque hay micrognatia o porque hay disminución de la cavidad faríngea posterior. Cuadro típico de Cornelia de Lange, niño con hirsutismo. Inclusive presentan sinofris, unión de las dos cejas, ¿verdad? Con vello, nariz pequeña, filtrón alargado. Parece que tuviera cuello corto. Entonces, ese es el cuadro típico expresivo a nivel facial de la Cornelia de Lange. Y esto es un marotolami, ¿verdad? Hipertelorismo ocular, protrusión ocular, orejas grandes de baja implantación, cuello corto, macrostomía, ¿verdad? Protrusión lingual, ¿verdad? Posiblemente el cuello corto, aunque aquí no se observa una micrognatia, ¿verdad? El cuello corto posiblemente está diciendo que tiene una disminución de la cavidad faríngea posterior. Entonces, por eso saca la lengua para facilitar la respiración. Y una nariz realmente ya mal formada, ¿verdad? Con estas depresiones que posiblemente están indicando que hubo problemas en el cierre de la fisura. Esta patología básicamente esto es una mucopolisacaridosis. ¿Listo? Bueno, entonces en personas normales, ¿verdad? Hay unas medidas que se aceptan en forma internacional. El concepto de belleza, aunque, aunque uno ve la expresión general y tiene un concepto de belleza subjetivo que es subjetivo, ¿verdad?
en realidad está relacionado es con la simetría. O sea, la belleza facial está relacionada con la simetría. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí, quintos verticales y tercios horizontales. Significa lo siguiente. ¿Verdad? Si usted traza una línea de oreja a oreja, líneas verticales, oreja a oreja, ¿verdad? Divide el rostro en 5 porciones. Un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto. Entonces miren que el quinto externo va desde la porción externa de la oreja hasta la canto externo del ojo. El otro quinto ocupa todo el trayecto ocular. El otro quinto ocupa la nariz. Vean que ustedes pasan una línea vertical por la región externa de la nariz y las comisuras labiales deben sobresalir esas líneas verticales. Si quedan dentro de las líneas verticales hablamos de microstomía. Si las comisuras labiales se prolongan más allá hasta la parte media ocular, hablamos de macrostomía, inclusive si está mucho más abierta, lógicamente que será una gran macrostomía, ¿verdad? Entonces estos son las divisiones faciales verticales, ¿verdad? La central corresponde a la parte nasal. Y desde la región frontal hasta el mentón hay 3 regiones que tienen un tercio. O sea, si ustedes cogen y miden, por ejemplo, un bebé, desde la región frontal, la región mencionada, tiene 9 centímetros, quiere decir que este primer segmento debe tener 3 centímetros. El de la parte nasal, 3 centímetros, y el resto hasta el mentón debe tener 3 centímetros. Desviaciones en estas medidas, pues lógicamente producen una asimetría, ¿verdad? Que hay que investigarle. ¿Verdad? Toda asimetría facial hay que investigarla. Y es cuando un médico ve a un bebé recién nacido con aspecto atípico. Es porque realmente, aunque no ha medido, realmente está viendo de manera subjetiva asimetrías. El otro aspecto que se mide son los ángulos. Ángulo nasal, ¿verdad? Evalúa la altura nasal vertical del nacio y la punta de la nariz. Este es el nacio hasta la punta de la nariz. Este ángulo debe tener de 20 a 27 grados. El ángulo maxilar evalúa la altura superior de la punta de la nariz al labio superior. Debe tener de 12 a 17 grados. Y por último, el ángulo mandibular, ¿verdad? Que va desde la altura del labio superior hasta esta estructura del mentón que se llama pogonión. Debe tener de 14 a 20 grados. Entonces, hay que medir los ángulos. Y las medidas con relación a la distancia intercantal. Este es el canto interno ocular, canto externo, ¿verdad? Hay que medir el canto interno, ¿verdad? Y hay que medir los cantos externos. Por ejemplo, la medida más común para determinar hipertelorismo es que se mida los dos cantos externos oculares y el canto interno. Si el canto interno es mayor del tercio del ocular, tenemos hipertelorismo. Por ejemplo, si los dos cantos internos tienen una medida de 9 centímetros, el canto interno ocular, su medida máxima debe ser de 3 centímetros. Si mide más de 3 centímetros, ¿verdad? Entonces tenemos hipertelorismo ocular. De todas maneras, la distancia intercántica es de 30 a 35 milímetros, ¿verdad? En promedio. Y la distancia interpupilar, que también se mide, es de 60 a 70 milímetros. Pero, ojo que la distancia interpupilar es muy difícil de medir, ¿verdad? Movimiento ocular, es más fácil medir la distancia intercantal entre las partes internas oculares y la distancia intercantal entre las partes externas oculares. Bueno, entonces lo importante es la simetría y las relaciones que se conservan. Entonces, si vemos un bebé, una persona que tenga simetría en sus medidas faciales, podemos decir que es genéticamente bello. Bueno, entonces, damos la otra diapositiva. Bueno, entonces con esta información espero que les sirva de base para
analizar pues, las dismorfias faciales, ¿verdad? Cuando vean fisuras, cuando vean, tienen que medir no solamente perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, también deben realizar las medidas faciales para investigar anomalías menores. ¿Listo? Cuando un niño te consulta por trastornos en la condición, por ejemplo, a veces llevan los niños a la consulta con un informe del psicólogo o psicóloga del colegio diciendo que el niño tiene problemas de tipo de cognición para que sea remitido evaluado. Pero generalmente no se realiza un examen facial detenido, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo un caso hace poquito, un niño de 12 años alto, o sea, más alto de la edad normal para los 12 años, con problemas de cognición. Su cara no era atípica, se observaba subjetivamente, sin medir, que había simetría, ¿verdad? Pero examinando al niño, ¿verdad? En cavidad bucal tenía una úvula bífida y la madre no sabía que lo tenía. Sin embargo, el niño sí sabía que tenía su úvula bífida y él decía que él a veces se le salía el agua por la nariz cuando tomaba agua. Entonces, el niño fue remitido a pediatría porque es que por su talla, por su talla mayor que la normal, pues había que considerar un posible Klinefelter, listo, talla alta, ¿verdad? Que cursa con problemas de cognición. Si el X adicional proviene del papá, listo. Y había que considerar también malformaciones a nivel del sistema nervioso central, porque se supone que la óvula bífida posiblemente tenga problemas de migración de células de la cresta neural. Bueno, entonces, muchas gracias por la atención y espero que esta información sea de mucha utilidad.